Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, como pueden ver, ando muy patriota, porque bueno, estamos en vísperas de las fiestas patrias y pues en razón de estas fiestas, esta época, he decidido hacer un video sobre una disciplina dentro del derecho que es la historia del derecho mexicano. Así como pues el derecho se vale de otras ciencias como la sociología, incluso la psicología, la psiquiatría, entre otras varias, también utiliza algunas ciencias o humanidades como por ejemplo la historia. Y en este caso, pues en vísperas de ser las fiestas patrias de mi país, que es México, quiero hablarles un poco sobre pues básicamente lo que nos llevó a ser lo que somos y un poquito en específico sobre la independencia de nuestro país, que cabe mencionar que no es la independencia de México, sino la independencia de lo que era la Nueva España, porque México no existía. Así que vamos a comenzar con este video y reitero, muchas veces nosotros hablamos de esto como la independencia de México. De hecho, si ustedes revisan libros, en todos, si no es que no, en la mayoría, si no es que en todos, dicen que es la independencia de México. Yo difiero, la verdad, sobre esta situación. ¿Por qué? Porque México no existía. México no existe sino hasta que se le reconoce su independencia por ahí de 1838 más o menos. Nosotros, de manera nacionalista, diríamoslo así, podemos decir que México sí, nace a partir de que pues se da el grito de independencia, que se da esta en primera fase del movimiento, pero siendo muy realistas, México no existe sino hasta que se independiza, hasta que logra este reconocimiento por ahí de 1821, 1830 y tantos. Entonces, yo preferiría hablar de esto como la independencia de la Nueva España. En el video no lo voy a poner así porque si no, pues van a decir, ¿cómo que la independencia de Nueva España? Pero ya cuando lo estén viendo en estos precisos momentos, van a ver que yo sostengo que no es la independencia de México, sino de la Nueva España, porque México no nace sino hasta que se consuma todo este movimiento y todo este proceso revolucionario. Bien, pues vamos a comenzar por ¿de dónde veníamos? Bueno, México, lo que hoy es México, pues no siempre fue y ha sido como hoy lo conocemos. Si ustedes tienen el gusto de vivir en México, pues más o menos saben la geografía, las costumbres, todo. Y si no, pues más o menos pueden buscar en fotos lo que es mi país, lo que es México. Pero la verdad es que nunca, así, o sea, no siempre fue así. México ha vivido una serie de transformaciones y de cambios que lo han llevado a ser la nación que es hoy en día, con bastantes pros y contras, como cualquiera, ¿no? Nosotros en este momento de la historia veníamos de un sistema político jurídico que se conocía como un virreinato. Les explico. La corona española, España, lo que hoy en día es España, a través del expansionismo que se llevó a cabo en las Américas y en distintas partes del mundo, empezó a establecer virreinatos o colonias. ¿Cuál es la cuestión aquí que nos va a interesar? Que México, o lo que hoy es México, pasaba a ser un virreinato que era el virreinato de la Nueva España, que tenía la extensión geográfica que ustedes pueden ver. ¿Y qué implicaba que fuera un virreinato? Implicaba que era una extensión del reino español. La Nueva España no era un reino por sí mismo, no era una colonia, digamos, con una soberanía propia, sino que la Nueva España era una extensión de España y por lo tanto todas las decisiones y toda la vida política, jurídica, social que había en la Nueva España dependía 100% de la corona española. Vivíamos en un sistema de castas. Las castas era un sistema de clasificación racial en el cual a una persona se le daban determinados derechos y determinados deberes dependiendo del estatus social que ocupara. Era un sistema totalmente discriminatorio, contrario a los derechos humanos, evidentemente, pero que de alguna manera preservaba esta división social que había entre los nativos y entre los que no eran nativos, entre los que venían de la península ibérica, los que eran originarios de América, los que eran una combinación de ambos, y así había un sistema de más o menos 16 castas, entre ellas los criollos, los mestizos, indios, castizos, negros, mulatos, jíbaros, chinos, lobos, altapatraste en el aire, no te entiendo, cambujo, entre otros varios. Esto ustedes pueden buscar las 16 castas. Y ustedes van a decir, ¿y a poco neta sí se lo tomaban en serio este sistema? Pues sí, para ellos era muy importante de dónde venías, el linaje, si eras hijo de un español, si eras hijo de un indio, malmente llamados indios, claro, pero al final del día todo esto que era lo que hacía, que determinaba tus derechos y tus deberes. A lo mejor yo era un criollo, yo era un hijo de un español nacido, pero que yo había nacido aquí en la Nueva España. Y ya por el simple hecho de yo haber nacido en América, de no haber nacido en España, yo, por ejemplo, no tenía la facultad de ser nombrado algún día virrey.
a lo máximo a lo que podría llegar, por ejemplo, sería ser oidor o algún miembro de la corte del virrey, pero jamás ocupar un puesto de decisión importante. Entonces, era un sistema discriminatorio y muy racial y totalmente en contra de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Era un modelo centralista. No crean ustedes que era lo que hoy conocemos. En la Nueva España todo el poder estaba centralizado en un solo foco, que era en este caso la Ciudad de México. Todas las decisiones, todo lo que se tenía que llevar a cabo en materia económica, política, lo decidía el virrey, que era básicamente la representación del rey en tierras americanas. Había leyes privativas. Aquí no era de como hoy en día, ¿no? De que pues hay una ley que es general y esta ley general pues se tiene que aplicar a todos por igual. No, ahí había leyes especiales. La ley que se aplicaba a los españoles no era la misma que se aplicaba a los indígenas. La ley que se aplicaba a los criollos no era la misma que se aplicaba a los mulatos, porque como les digo, para ellos era un sistema racial muy importante en el cual dependiendo de dónde vinieras era el derecho que te vamos a aplicar. Y por esa razón, los indígenas, por ejemplo, vivían en sistemas bastante insalubres, bastante deplorables, mientras que los españoles o los criollos incluso vivían en sistemas de comodidades, de oportunidades y de privilegios. Y había también tribunales especiales. En la Nueva España no existía un poder judicial de la federación. En la Nueva España existían varios tribunales que conocían de distintos casos. Por ejemplo, estaba la Acordada, estaba el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Santa Inquisición, y todos ellos juzgaban de una manera determinada y podía ser diferenciadora de entre individuos. Por ejemplo, el Tribunal de Santo Oficio no juzgaba de la misma manera a un criollo que a un indígena. Con un indígena eran más rigurosos porque incluso, este es un dato curioso, España, hasta eso dentro de lo, digamos, explotadora que era, por ahí del siglo XVII más o menos, prohibió que a los indígenas fueran objeto de enjuiciamiento por parte de la Inquisición, porque decían que pues ellos no conocían bien la religión católica, no estaban muy como que en contexto y era injusto juzgarlos. Pero aun con todo y todo, hay sentencias y hay casos que ustedes pueden revisar en internet de muchas personas indígenas, entre ellos nobles principalmente, que fueron juzgados por la Santa Inquisición y varios de ellos condenados a morir en la hoguera. Así que, como pueden ver, era un sistema totalmente desigual. Ya por el simple hecho de haber nacido de una manera o haber nacido de una forma diferente al resto o por haber sido hijo de tal o hija de tal, ya te daban un trato diferente, ya no merecías lo mismo, ya no tenías los mismos derechos y por lo tanto no podías aspirar a una misma calidad de vida que cualquier persona. Entonces, podemos ver que este sistema pues era un sistema discriminatorio racial, pero digamos, ¿en qué momento se empezó a caldear? ¿En qué momento empezó a aflorar las pasiones en este territorio? Llega al trono español una dinastía de reyes que es la dinastía de los Borbón, que es de origen francés. Los Borbones llegan al trono español y empiezan a hacer muchos cambios tanto en España como en sus colonias en América. Y a esta serie de modificaciones y de cambios se le conocen como las reformas borbónicas. Varias de ellas afectaron de una manera muy fuerte a los habitantes de estas colonias. Por ejemplo, en el caso de la Nueva España, se llevó a cabo lo que se conoce como la consolidación de los vales reales. Eran tipo préstamos que la iglesia hacía a las personas. La iglesia te daba un crédito y te decía, mira, te voy a prestar 100 pesos, que para la época era una fortuna, y con esos 100 pesos haz lo que tú quieras y me los vas pagando con intereses. Cuando llega esta consolidación de vales reales, el rey le dice a la iglesia, me vas a cobrar todos tus créditos ahorita mismo porque me urge el dinero para mi guerra con Inglaterra. Entonces la iglesia va con las personas a las que les prestó dinero y dice, oigan, ¿qué creen? Es que el rey me está pidiendo que ya les cobre. Imagínate tú, persona que estás viendo este video, que tú sacas un crédito de 100 pesos, que en la época era muchísimo dinero, y tú decías, no, pues lo voy a pagar en 3 años, 5 años, y de repente te llegan hoy y te dicen, ya págame todo. Pues obviamente mucha gente se fue a la bancarrota, hubo muchas pérdidas económicas, y esto obviamente afloró el descontento de la población. También se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas, que eran sacerdotes que ayudaban muchísimo en especial a las comunidades indígenas, y los expulsaron del territorio de España en general, tanto de los virreinatos como de España, por ser considerados heréticos. Y bueno, la Ilustración francesa, que como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, fue un movimiento que empezó a despertar esta inquietud, estos ideales de, bueno, pero ¿por qué vivimos bajo la subyugación de un rey? O sea, ¿por qué nosotros obedecemos solo lo que un güey quiere? O sea, ¿por qué no nosotros, que somos los que pagamos impuestos, que somos los que nos estamos esforzando, ¿por qué no nosotros tomamos decisiones? Todo esto se fue acumulando y lo que básicamente derramó el vaso fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España en el año de 1808. Napoleón invade España
toma el trono y se lo da a su hermano José Bonaparte. Y al principio, ustedes en los libros de historia les dicen, no, es que la independencia empezó porque querían ver una nación libre, independiente. Y la verdad es que no fue así. Los criollos en la Nueva España, cuando se dan cuenta de esto que está ocurriendo en España, más que pensar en esto de una nueva nación y eso, ven que el rey le entregó a España a Napoleón sin oponer resistencia, o sea, básicamente le entregó el trono a Ancharola de plata y los criollos dijeron, no podemos permitir que eso pase en la Nueva España, no podemos permitir que ese tonto que no se defendió nos entregue igual a Napoleón, porque además ellos veían a Napoleón como un hereje. Ellos eran sumamente religiosos y decían, ese güey nos va a atacar, nos va a hacer la vida de cuadritos. Entonces, lo que los criollos pensaron en un primer momento fue, vamos a ocupar el poder en lo que el rey regresa, vamos a poner a alguien que gobierne en lo que el rey le vence a Napoleón y retoma sus funciones, pero nunca fue su ideal al inicio de, ay, sí, vamos a ver a México libre, no, o sea, eso no fue, la verdad es que así no pasó. Y esto nos lleva a hablar de la guerra. En el año 1810 se empiezan a dar conspiraciones en la Nueva España que lo que buscaban era esto, un gobierno temporal, un gobierno provisional que ocupara el poder en lo que el rey vencía a Napoleón y retomaba su trono. Así en 1810 inicia un movimiento encabezado por el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, que lo que buscaba era eso, esa era la finalidad de Hidalgo. Hidalgo no buscaba una nación libre, independiente, nada de esto. Los criollos que acompañaban a Hidalgo, Allende, doña Josefa Ortiz, todos ellos, ese era su ideal. Este periodo que se conoce como la iniciación duraría hasta 1811, que es cuando capturan y fusilan a los principales líderes, a Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende. ¿Qué ocurre después? Hidalgo había comisionado a un exalumno que ustedes han de conocer, que de hecho está por acá, que es José María Morelos y Pavón. Él era mulato, de hecho, y le pide que expanda el movimiento hacia el sur, pero Morelos no pensaba igual que Hidalgo. Morelos decía, bueno, es que sí está chido que quieran el gobierno provisional, pero estaría más chido que ya mejor fuera un gobierno propio, o sea, que la Nueva España ya no fuera dependiente del trono español, que ya fuéramos una nación propia. Verdaderamente Morelos es quien inicia con estos ideales de independencia. Él es el que dice, no, 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 qué rey ni qué nada, ya tenemos que cambiar esto. Y entonces con Morelos inicia la segunda etapa de la guerra, que es la organización. Morelos fue un genio militar, o sea, él de hecho fue un estratega impresionante que burló al ejército del virreinato durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre con Morelos? Él manda a convocar un congreso porque Morelos, más que el modelo francés, se inspiró en el modelo estadounidense y Morelos quería replicar lo que hicieron las 13 colonias. Convocó a un congreso, se promulgó una constitución y buscaba dotar al movimiento de una estructura que permitiera generar una nación independiente. Pero pues Morelos poco a poco pues fue decayendo, el propio Congreso le ató las manos en muchos casos y finalmente fue capturado y fusilado en 1815. Cuando Morelos muere, el movimiento queda sin una cabeza, sin una figura que pueda decir, vamos a hacer las cosas de esta manera. Y entonces entramos a un periodo en el que se conoce como la resistencia, que va de 1815 a 1819 más o menos, pero lo que caracteriza este periodo de la guerra por la independencia es que hay varios líderes pequeños, pero que nunca se organizan y por lo tanto nunca prospera el movimiento. Digamos que se estanca la guerra. O sea, no es que ya se haya perdido, porque sí, sí hay gente que todavía está luchando, pero pues ya no hay algún líder como Hidalgo, como Morelos, está como que entre, pues, ay, además varios rebeldes empezaron a aceptar el indulto, que era el perdón que otorgaba la corona a quienes se rebelaban. Entonces como que todo empieza a decaer hasta que llega un hombre que se conoce, que es conocido como Agustín de Iturbide. Iturbide era criollo y él siempre simpatizó con las ideas de independencia, pero él empieza a darse cuenta que él podría encontrar una oportunidad en el movimiento insurgente de lograr la independencia, pero también para quedar bien con los españoles, porque les voy a contar lo que pasó. Resulta que por ahí de 1814 y 1815, más o menos cuando fusilan a Morelos, el rey en España vence a Napoleón, Napoleón es vencido, Napoleón ya no existe y él recupera su trono. Y lo que la propia gente en España pensaba que iba a pasar era que el rey iba a decir, que se haga una constitución liberal porque vamos a luchar por estos ideales de libertad y de igualdad. Y el rey cuando regresa hace todo lo contrario, restaura la Inquisición, vuelve el absolutismo y el propio pueblo español se levanta en contra del rey y lo obliga a jurar una constitución liberal. Y en la Nueva España ven esto los privilegiados, los españoles peninsulares y dicen, si en España se jura una constitución, en la Nueva España también se tiene que jurar.
y es una constitución liberal y eso nos va a afectar a nosotros y a nuestros privilegios. Por eso hablaron con Iturbide y le dijeron, pacta con los insurgentes que aún quedan y diles que ahora sí hay independencia, que ahora sí la queremos. No fue porque quisieran una nación libre, lo hicieron porque querían conservar sus privilegios y evitar la aplicación de una constitución liberal. Pero pues Iturbide también supo darles la vuelta y al final, en estos años de 1820 a 1821, logra pactar con los insurgentes, en especial con Vicente Guerrero, y se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigaranto de las tres garantías. Como pueden ver, la guerra de independencia fue un juego de intereses. Primero eran los intereses de unos criollos que querían algo, luego fueron los intereses de un grupo encabezado por Morelos que buscaban una nación como Estados Unidos, y luego fue los intereses de un grupo de privilegiados que finalmente les terminó por convenir la independencia. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en este sentido? Jurídicamente y para fines de nuestra vida práctica, durante el movimiento de independencia se fueron reconociendo y dejando antecedentes de derechos para las personas. En 1810, Hidalgo da el decreto de abolición de la esclavitud. Esto es muy importante porque es la primera vez en toda América que se abole la esclavitud. Se prohíbe la esclavitud en todas sus formas y se obliga a todos aquellos que tuvieran esclavos a liberarlos. Esto es muy importante porque encumbra el principal derecho humano que es la libertad. Después, ¿qué ocurre? Resulta que en Cádiz, en España, como les digo, en España el rey estaba preso para estos años y un grupo de liberales redacta una constitución que lo que buscaba era establecer una monarquía parlamentaria, una monarquía que ya tomara en cuenta al pueblo. Y esta constitución fue elaborada también con participantes de los virreinatos y de las colonias. Un personaje que participó en este congreso que elaboró la constitución de Cádiz por parte de la Nueva España fue Miguel Ramos Arizpe, un personaje muy reconocido que, pues bueno, participó en todo este procedimiento y con la Constitución de Cádiz se senta un antecedente muy importante para el constitucionalismo mexicano. En 1813, como les digo, Morelos elaboró un documento que son los sentimientos de la nación, donde establece muchas cosas y muchos derechos, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la independencia sobre todas las cosas, la división de poderes, y todo esto se vio reflejado en los subsiguientes documentos que elaboraron con los ideales de Morelos, que son el Acta de Independencia de 1814 y la Constitución de Apatzingán, que de una forma muy estricta es la primera constitución de México, la constitución de Apatzingán de 1814, que encumbra todos estos derechos, libertad, igualdad, propiedad, independencia, división de poderes, pura ilustración francesa y todas las bases de una república. Entonces, todo esto que somos hoy en día como país, toda esta república que vivimos, se viene trabajando y se viene pensando y se viene cimentando desde nuestra época de independentistas. Y bueno, finalmente, pues el plan de Iguala y los tratados de Córdoba en el 21, que pues nos terminan por dar una independencia en un sentido interno, pero no externo, porque España no reconoció nuestra independencia sino hasta por 1838 más o menos, aunque pues bueno, anterior a ello fuimos tratando de buscar el reconocimiento por parte de otras naciones como Estados Unidos, Inglaterra, entre otras. Ahora sí que pues este fue el nacimiento de nuestro país, este fue el nacimiento de México. En estas fiestas patrias pues conmemoramos el inicio de todo este procedimiento, pero la realidad es que eh, el país que somos no se debe solo a un grito de independencia, no se debe solo a unos cuantos héroes, porque además siempre hablamos de héroes y nunca hablamos de heroínas, no se debe solo a estas cuestiones. El país que somos hoy en día es el proceso que se inició en 1810, 1808 antes, pero que todavía sigue hasta nuestros días. Si nosotros creemos que pues ya Hidalgo peleó y que estos señores y estas mujeres pelearon y ya con ello logramos ser felices como país, pues no, o sea, la realidad ha superado la ficción y vemos que nuestro país nos necesita día con día más que nunca. Y pues, como mexicano, yo espero que en estas fiestas patrias, más que pues festejar y hacer como que no pasa nada, seamos más conscientes de la realidad que vive nuestro país, seamos más conscientes de la sociedad que somos y la sociedad que estamos generando y busquemos hacer algo mejor, no solo por nosotros, sino por todas las personas que vienen en el futuro para nosotros. Y pues bueno, yo invitaría a que esto se realice y pues a que no dejemos que México vuelva a pasar por un virreinato,
aunque hay algunas personas que se les olvida que somos una república, ¿verdad? Pero bueno, estas son las fuentes que yo utilicé para elaborar este video. Les recomiendo además también consultar fuentes como el profesor Marco Pérez de los Reyes, tiene un libro que es Historia del Derecho Mexicano, que es muy bueno. Les recomiendo también leer ese libro en la parte del derecho de la independencia. Y también como mera recomendación por si quieren leer también un poco de las personas y los personajes que participaron en todo este procedimiento de gesta de independencia, les recomiendo el Diccionario de Insurgentes de la editorial Porrúa, es muy bueno, tiene biografías muy completas y que les van a dar un amplio margen de quiénes fueron estas personas, porque siempre se habla de héroes y villanos y la historia no es de héroes y villanos, la historia es de personas, entonces para que conozcan más a estas personas, qué buscaban, si de verdad querían independencia o querían un gobierno provisional, si de verdad querían independencia o querían proteger sus privilegios, qué buscaban, ¿no? Y pues bueno, sin más por el momento, hasta aquí llegaría este video. Deseo que tengan unas muy felices fiestas patrias en compañía de sus familias, que coman muy buenas garnachas y buenos antojitos mexicanos, y pues que viva México y que vivan las y los mexicanos que buscan hacer de este país un mejor lugar. Y nos vemos en la siguiente ocasión.